Estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Fernández Sabelio, jefe de residentes de Medicina General y Familiar del Hospital Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por la cobertura. No, por favor. Bueno, hablamos la semana pasada de este conflicto que está muy latente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por una cuestión que nosotros desde este lado consideramos más que justa, el reclamo de las mejoras salariales, de las mejoras laborales en el sector de la salud. Y bueno, contanos un poquito cómo fue esta semana. Sabemos que está muy caliente la situación y que el gobierno salió con un fuego cruzado ahí en contra de ustedes. Contanos un poquito cómo está todo. Exactamente, Claudio. Esta es nuestra 7ª semana que nos encontramos en las calles, movilizándonos en forma activa. Es nuestro paro número 13 desde la última semana de septiembre hasta esta primera semana de noviembre. Y estamos exigiendo las mismas consignas que la semana pasada. Hoy, los residentes de la Ciudad de Buenos Aires estamos exigiendo una recomposición salarial urgente, 290.000 pesos de bruto y 250.000 pesos en mano a retirar del cajero el 1 de diciembre. Y además estamos exigiendo salario y ART para los concurrentes, que hay que remarcar que son trabajadores de la salud, tanto médicos como no médicos de otras disciplinas, y que trabajan entre 20 y 40 horas semanales y no reciben un salario y no tienen ART por el trabajo que realizan. Claro, totalmente, no nos reciben un peso. Exactamente. Bueno, ¿y cuál es la propuesta del gobierno? Bueno, la última semana, el día viernes, nos citó el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, no pudo asistir a la reunión. Se ve que está con cosas más importantes que resolver que el problema de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, porque como sabemos, los hospitales y los centros de salud los sostienen los residentes y concurrentes, somos los que estamos todos los días en todos los puestos, tanto de hospitales como de centros de salud, y nos recibió el viceministro de Salud, el doctor Ferrante, y nos hizo una oferta salarial mínima en relación a lo que estamos exigiendo nosotros. O sea, una oferta de aproximadamente 197.000 pesos en bruto a cobrar el 1 de noviembre, que en realidad por paritaria nosotros íbamos a estar cobrando el 1 de enero 185.000 pesos, por lo cual son 12.000 pesos más en bruto, lo que son menos de 10.000 pesos en el bolsillo. Claro. Así que, digamos, fue considerado dentro de la Asamblea una oferta mínima y seguimos manteniendo las medidas de lucha porque estamos exigiendo recomposición salarial y no 10.000 pesos más. No, claro, no solo una oferta mínima, sino parece una cargada, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decís vos en lo último. Ustedes reclaman recomposición salarial cuando están cobrando 170 y ellos le ofrecen 180. Es un chiste. Exactamente. Un chiste. Bueno, ¿y cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué piensan hacer? Actualmente hoy estamos movilizándonos tanto con los residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también con los residentes del Garrahan y el Posadas, que es importante remarcar que son hospitales de nación. Estamos manifestándonos ahora en el Congreso, frente al Congreso de la Nación Argentina, y ahora vamos a ir hacia el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Bolívar 1, exigiendo una nueva reunión lo antes posible con el Ministerio de Salud. Parece que el Ministerio de Salud no tiene ganas de resolver este problema por ahora. De hecho, el día viernes nosotros les enviamos un mail luego de la reunión pidiéndoles por favor cuándo iba a ser la reunión y solicitando adelantar la reunión, porque lo que yo siempre remarco es lo mismo. Los residentes y los concurrentes lo que más queremos es volver a trabajar lo antes posible porque ponemos la vida por el hospital público. Nosotros nos sentimos mucho amor por nuestro trabajo, sentimos mucho amor por nuestros pacientes. De hecho, nuestros pacientes comprenden nuestros reclamos y muchos de ellos están hoy en las calles manifestándose con nosotros, pero nosotros no podemos seguir sosteniendo la precarización laboral y salarial que tenemos todos los meses. Hoy por hoy, los residentes, es importante remarcar que no pueden llenar la heladera y pagar un alquiler con el sueldo que reciben, y los concurrentes, que son más de 900 trabajadores, no reciben un salario. Estamos hablando de gente altamente calificada que rindió un examen para entrar al cargo que entró, trabaja entre 20 a 40 horas semanales y no reciben un salario, realizan guardias y no tienen ART. Es una locura. Bueno, contame una cosa, Rodrigo. ¿Cómo a nivel nacional, ¿no? Esto estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, el conflicto está acá, pero a nivel nacional, el sistema de salud, ¿tiene las mismas carencias que están sufriendo ustedes?
Históricamente, para hacerlo breve, hace aproximadamente 5 o 6 años, cuando yo rendí el examen de residencia, sí, las residencias de Ciudad de Buenos Aires siempre cobraban un poco más, siempre el sueldo fue bajo, pero siempre cobró un poco más que los residentes de Nación. sí. Hace más o menos 6 meses hubo una recomposición salarial en los residentes de Nación, que hoy por hoy están cobrando por encima de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires y de los residentes de la provincia de Buenos Aires. Hace más o menos 3 semanas salió el nuevo reglamento de las residencias de provincia de Buenos Aires, por lo cual los residentes de la Ciudad de Buenos Aires quedamos claramente por debajo del resto de las residencias de lo que sería área metropolitana de Buenos Aires. Claro. Después podemos hablar de ejemplos más puntuales, ¿no? Como es el caso de los residentes de Tierra del Fuego, que cobran en mano 290.000 pesos por su trabajo, sí, residentes de Jujuy, que cobran 260.000 pesos por su trabajo, residentes de Bariloche, que cobran 250.000 pesos por su trabajo, Rosario y otros ejemplos, donde claramente los residentes cobran lo que nosotros estamos exigiendo, que es la recomposición salarial. Claro. No es que nosotros estamos exigiendo más dinero que otras residencias, ni ningún otro tipo de esos reclamos. Entendemos que el costo de vida de la Ciudad de Buenos Aires es altísimo y que tenemos que cobrar lo mismo que cobran nuestros compañeros residentes en otros sectores de la nación. Claro, bien, más que clarito. Rodrigo, yo tengo una pregunta más, no sé si Claudio Gallo tiene algo, no. Yo tengo una pregunta más que tiene que ver con esto, vos hablaste de precarización laboral. Cuando hablas de precarización laboral, hablas lo que tiene que ver estrictamente con la economía, la falta de insumos, o también tiene que ver un poco con la atención hacia el público que va a los hospitales, ¿no? Esto lo hablamos la semana pasada y es algo que a mí me inquieta porque desde chiquito que lo vivo como usuario de hospital público, digamos, uno va a las guardias y está muchas horas esperando. ¿Cómo cambiamos esa realidad? Claramente lo que vemos es que el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires está en jaque. Hace más de 7, 8 años que el presupuesto en salud está yendo a la baja en la Ciudad de Buenos Aires y esto pone más en jaque al sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos los que sostenemos las guardias, sí, y esto va claramente en detrimento de nuestra formación y en detrimento sobre todo de la atención de los pacientes. Insumos claramente muchas veces faltan. Durante la pandemia hubo semanas, incluso en muchos sectores, que no se podían cambiar los camisolines, que no había acceso a barbijos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otros sectores, pero esto claramente va más en detrimento de la salud pública, que es lo que nosotros defendemos todos los días en los hospitales y en los centros de salud. Bien, ¿tuvieron algún problema cuando salen a la calle de tipo ser amenazados con represión? ¿Cuáles son las medidas que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene prevista para con ustedes, que de alguna manera son gente que se ha rebelado? Viste que acá en este país cuando la gente se rebela o el que alza la voz tiene que ser aleccionado. Bueno, ¿ustedes han tenido algún inconveniente con ese tema? Sí, exactamente. Es muy importante lo que decís. La semana pasada sufrimos un amedrentamiento por parte de la policía en la jefatura de gabinete porteño, ahí en Parque Patricios. Nosotros estábamos exigiéndole una respuesta a Larreta, ya que el ministro de Salud de Cava, el doctor Quirós, no nos podía dar una respuesta a nuestros problemas, entonces fuimos a exigirle una respuesta a Larreta, y en el caso, cuando estaban 2 compañeros nuestros adentro de la jefatura de gabinete porteño, sufrimos un amedrentamiento por parte de la policía. Pero bien. Bueno, nosotros siempre lo decimos, plata y miedo nunca tuvimos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, quiero darte la posibilidad de que si hay algo que nosotros no te hemos preguntado en esta nota y vos creas que es necesario que la gente lo sepa, que la comunidad lo sepa, bueno, este es el momento. No, a la gente que nos está escuchando, que entiendan que esto está claramente afectando no solo al sector público, sino que muchos de nosotros también trabajamos para complementar y para poder llegar a fin de mes y llenar nuestra heladera, trabajamos en los sectores privados, que esto va claramente afecta al sector público y a todos los que se atienden en el sector privado, porque somos las mismas personas los que atendemos en los 2 sectores, claro, porque no tenemos plata, porque no llegamos a fin de mes, y por eso le pedimos constantemente a la población que nos acompañe en ese reclamo, porque claramente lo que queremos hacer nosotros lo antes posible es volver a nuestro puesto de trabajo con un salario recompuesto, con un salario de calidad para poder seguir atendiendo de la mejor forma que creemos y que podemos a la población. Claro, esto no es que te mentí, te dije la última y no te voy a hacer otra pregunta. Lo que pasa es que van surgiendo a medida que vamos hablando, ¿no? Y como tengo unos minutitos más, aprovecho y te la hago. Dale, no tengo problema. Cuando un médico como vos, que tiene varios años ya de residente, pero cuando una persona empieza a estudiar medicina, más allá del sueño de recibirse y decir poder atender a la gente, ser funcional a la sociedad, digamos, ¿qué
¿qué espera que le dé el sistema de salud, digamos? ¿Qué posibilidades esperabas vos como médico cuando empezaste a estudiar? En mi caso, cuando decidí estudiar medicina, lo que menos me imaginaba era estar el 15 o 18 del mes haciendo malabares para llegar a fin de mes y llenar la heladera y pagar todos los gastos que tengo. Claro. Actualmente, como residente, en mi caso yo me recibí ya hace más de 6 años, Sí. soy además docente de la Facultad de Medicina hace más de 8 años, Sí. y en ese caso, digamos, lo que tenemos que hacer es malabares para poder llenar la heladera y para poder pagar los gastos de fin de mes. Eso es algo que va claramente en contra de lo que pensamos que íbamos a tener que hacer cuando cuando empezamos a estudiar en la facultad y cuando terminamos la facultad. Hoy por hoy el gran grueso de los profesionales de salud de los hospitales tiene que hacer cuentas y malabares para poder llegar a fin de mes. Claro, claro. ¿Cómo se termina con el negocio de la salud? Porque está claro que la salud es un negocio, ¿no? Digamos, estos que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como harán